Leonardo, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por invitarme. ¿Cómo estás viviendo el juicio? Con mucha expectativa porque en cierta manera me pega de lleno, tanto en cuestiones subjetivas como objetivas, desde el punto de vista de lo que queda de mi tramo procesal. Pero sacando lo que tiene que ver conmigo, hablando como ciudadano, me parece que es un hecho histórico lo que se está viviendo, ¿no? Para bien y para mal, porque marca, como siempre lo llaman, la grieta, que es mucho más profunda que una grieta. Cristina dice, soy una boluda, soy inocente. Yo decía lo mismo. ¿Sí? ¿Por? A ver, al kirchnerismo, o sea, a Néstor Kirchner, creo yo, y consecuentemente a Cristina, hay que reconocerles una cuestión que creo que es única. Es ese sentimiento que crearon de fanatismo muy arraigado en una determinada parte de la sociedad, que no está ni bien ni mal, o sea, cada uno es libre de pensar como quiere, está perfecto eso. Pero llegó un punto esto en el cual ya la defensa material no tiene sentido. Entonces lo que se hace es apelar, o veo yo que lo que ellos hacen es apelar a una defensa política, más que de victimización, te diría como de... No le encuentro bien la palabra, pero como que todos tenemos que sentir un poco de culpa por lo que le está pasando a ella. Y en realidad lo que está pasando acá, ni más ni menos, es que una persona que, por más que sea funcionaria pública, no deja de ser una persona igual que vos y que yo, y que tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones de afrontar un proceso penal. Ahora te voy a preguntar vos que lo viste desde adentro. Es torpe la pregunta. ¿Afanó? Claramente, Cristina afanó. claro, sin duda. ¿Vos la viste hoy? Sí, yo me vi todas las, o sea, del principio a fin, todas las audiencias de Luciani, y hoy particularmente esperé, o sea, yo tengo una cuestión religiosa en mi vida que es a la mañana ir a entrenar, porque es mi cable a tierra. Hoy pospuse eso para verlo porque tenía ciertas... O sea, desde anoche que estaba ansioso por escucharla. Anoche me pareció, mira, cuando terminó el alegato ayer del doctor Luciani, cuando vos ibas viendo las audiencias, vos ya esperabas cuál iba a ser más o menos la petición, o sea, una condena alta, que tampoco fue de lo más alta que se podría haber pedido, fue bastante mesurada en ese sentido, el doctor Luciani, creo yo. Pero cuando me enteré de que ella había pedido ampliar su indagatoria, que es un mamarracho jurídico, tenía más expectativa en escuchar qué es lo que decía ella de cómo cerraba el fiscal. Mirá lo que genera, ¿eh? Lo que genera. Mirá 20 segundos y decime qué sentiste. Comienza una feroz campaña política y mediática. Empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días. Durante 5 días, los fiscales, en lo cual yo estuve sentadita en Comodoro Pi, escuchando durante 5 días ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso. Primero que partamos de la base que ahí hay hay varias cosas que son mentiras. Cuando ella dice que estuvo sentadita 5 días escuchando, es porque es una obligación procesal eso. Vos para escuchar la acusación en todo, cuando inicia un juicio, tenés que estar de manera presente. Eso es una obligación, o sea, no puedo decir estuve sentadita porque sea cual sea el resultado del juicio, es una obligación que ella tiene, si es más siendo una persona de derecho, una abogada, ¿no? Segundo, no sé cuántas audiencias pasando las de acusación ella estuvo presente, creo que ninguna. Poco. Sí. Y las que estuvo por Zoom, muchas veces lo que se veía es la cara de ella haciendo otra cosa o directamente un Zoom prendido sin nada. Y te habla alguien que pasó un proceso penal de más de 2 años en el cual fui absolutamente a todas las audiencias presenciales sin excepción alguna. Por eso digo que esta cosa como que... Lo que veo, creo que ella quiere mostrar que es más que los demás y no sé por qué. No me parece una boluda, para nada. Si hay que destacarle algo, es que de tonta no tiene un pelo.
Lo que sí tengo que destacar es que habla con o sea, la veo tremendamente enojada, tremendamente enojada. Pero a su vez, las personas que algo entendemos de derecho y que estas cuestiones nos gustan, habría que decirle que lo que derrocha es una imagen de ignorancia, en cierta manera. La petición ayer, mira, justo hoy estaba hablando con un abogado que a mí me acompañó en parte del proceso, haciendo alusión al pedido de ampliación de Veraldi. Cuando dice, la Presidente me ordenó hacer esto. La respuesta de esta persona fue: si vos me hubieras pedido en el juicio ampliar indagatoria después del periodo de terminar la prueba, te digo no, el papelón hacelo vos solo. Pero resulta que acá se dio una vuelta de roja, como que se le prohibió o se le limitó su defensa en juicio. Ella, siendo abogada, el doctor Veraldi, siendo un reconocido abogado, tienen que saber que esa petición no tenía ningún pelo de objetividad, porque una vez que se inicia el artículo 393 dentro del proceso de juicio, no existe posibilidad alguna, no hay ribete, ni siquiera se puede introducir un hecho nuevo. Pero creo que lo que más le duele es no tener ella la última palabra de defensa, que si no, quien vio esta alocución que hizo hoy, no se defendió de nada. No se defendió absolutamente de nada. Porque ella divide en dos, ¿no? El supuesto delito que le imputan, del que no contesta, no dice nada, y después dice, pero mira, pero Macri, ¿no? Ayúdame a entender cómo funcionaba el sistema a partir de tu ser. Sí, por ahí, eso es muy importante lo que vos dijiste, porque de hecho es una frase que vos hace mucho usás y que yo la tomé, que es, el kirchnerismo tiene la familiaridad de encontrar su inocencia en el delito ajeno. La compensación eventualmente, penal. ¿no? La compensación pero el otro es fenómeno. Sí, bueno. Sí, pero acá hay un tema también, que por eso te digo que derrocha ignorancia, porque uno cuando está enojado y dice este tipo de cosas, como, a ver, en realidad ella lo que está haciendo es hablándole solamente a su núcleo. Que es lo mismo que si ella, yo creo que si al 30%, 33, 25, no sé cuántos seguidores firmes tiene, le mostrás un video de cualquier funcionario público robando, van a decir, le van a encontrar la excusa para que no sea delito, o una justificación en el caso de que sea delito. Pero acá se olvidó una parte, porque si vos escuchás todo el discurso que ella dio, ella lo que está diciendo básicamente es lo mismo que en su momento dijo Lázaro Báez en una entrevista cuando estaba detenido. No investiguen solamente a Lázaro Báez, la obra pública no termina acá, vayan para allá y te hablan de hay más. Calcaterra y todas esas cosas. Ahora, bueno, pero ahí, esto tiene una cuestión que es jurídicamente buena. Porque lo que ella está pidiendo es lo que se está investigando en Causa Cuadernos. Claro. Que ahí tenés empresarios de la construcción y de otro tipo de servicios públicos, de todos los, no te digo partidos políticos, pero de todas las supuestas cercanías que ya dicen que es otro juicio que debería afrontar en la misma condición. Ayuda un poco con tu historia que contaste muchas veces, pero para entender con el prisma de ahora. ¿Cuándo lo conoces a Báez vos? Marzo del 2010. ¿Y él te contrata para...? No, a mí en realidad no es que él me contrata. Yo voy por medio de una empresa a la cual yo le asesoraba en la adjudicación de créditos de leasing, porque necesitaban hacer una renovación completa de flota de capital. Bien. Entonces me llevan a mí como asesor para explicarles lo que era la figura del leasing y tratar de gestionárselos. ¿Cuándo accedes al negocio de Lázaro con la obra pública, a conocerlo? Julio, agosto, septiembre del 2010, en el cual ya me empapé de verdad, porque viendo los números adentro no cerraba. No tenía capacidad crediticia Austral. Austral tendía a cero. O sea, sus balances tendían a cero, a resultados antieconómicos. Pero obviamente, estando de adentro, vos ves que si una empresa tiende a cero, el accionista se debería fundir. Pero pasaba todo lo contrario. ¿Y cómo te das cuenta cómo funciona? Explicar al que no sabe nada cómo funcionaba el acuerdo Lázaro-Kirchner. Hay un primer paso que es la amistad real, que siempre digo, el concepto de amistad que tenía Lázaro para con Néstor nunca lo vi jamás en mi vida. Pasa que de la amistad a la sociedad o a la figura de testaferro, en ese caso había una delgada línea, que en realidad terminaba haciendo todo. El negocio básicamente era muy simple. Lázaro Báez era un contratista del Estado que recibía de manera direccionada obras que salían del Estado Nacional
pero que en realidad no eran solamente de padre privado, sino que en cierta manera Lázaro era socio y custodio de los fondos de Néstor en vida. Una vez muerto Néstor, el negocio obviamente siguió bajo otros matices que en profundidad los desconozco, porque para ese momento yo ya no estaba, o sea, yo estaba operando, por decirlo de una manera, el patrimonio negro de Lázaro, cuando Lázaro estaba enemistado ya con Cristina. Vos tenías que blanquear ese patrimonio o hacerlo. Al principio no era blanquearlo, o sea, era sacarlo. Había que fumarlo, por decirlo de una manera. Por eso las expatriaciones al exterior, la compra de campos. Es como que el dinero no podía estar en las arcas que estaba. ¿Te animás a cuantificar de cuánto dinero hablamos? 70... ¿Cuánto dinero hablamos en qué? ¿De Lázaro? Y te lo digo con una sentencia, 55, se encontraron una trazabilidad de 55 millones de dólares en el exterior, la compra de un campo en Mendoza, la compra de un campo en Uruguay, la compra de la financiera SGI, la compra de 3 cooperativas y algunas cosas más. 70, 80 millones de dólares. Cristina dice, los que defienden a Cristina dicen, esto era Néstor, ella no sabía. No creo que digan, bueno, si dicen eso es una locura. ¿Podía no saberlo? No, porque de hecho, que lo citó el fiscal Luciani, a mí Lázaro me cita a su oficina en diciembre del 2010 diciéndome de que volvía de Olivos de hablar con Cristina, en la cual ella le habría reprochado el hecho de que se estaban sacando dólares al exterior. Y él lo negó. Y en realidad lo estamos haciendo. Que se estaban sacando dólares que al eran... exterior, expatriando fondos. ¿Pero que eran de Néstor? O sea, que estaban... Lo que era de Lázaro era de Néstor. La plata de Lázaro era de Néstor. Claro. Lázaro era funcional al negocio. La explicación que hace el fiscal de esta asociación ilícita, como él la llama, es bastante certera. Vos necesitas el negocio que parte del Estado, pero un privado que lo ejecute. En este caso, lo que se está estudiando en este expediente es la participación de Báez. Por eso yo te pongo en paralelo a la causa Cuadernos, porque es verdad. La obra pública, o sea, el delito de la obra pública o de la administración fraudulenta utilizando la obra pública, no empieza ni termina en el matrimonio Kirchner. ¿Es verdad eso? Seguramente es verdad. Pero en causa Cuadernos vos tenés un montón más de empresarios en las antípodas de Báez, pero que también la señalan a ella y a otros funcionarios K en ese periodo como quienes les adjudicaban la obra contra retornos. ¿Qué papel jugaban Julio Evido, José López y compañía? El Ministerio de Planificación era el ministerio que estaba armado, por eso era el superministro Julio Evido. Era manejaban, era un afluente de cajas, o sea, se juntaban de todas las cajas. Y de ahí tenías los distintos rubros de la obra pública, pero no era solamente la obra vial, tenías también trenes, un montón de cosas. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los mismos empresarios arrepentidos en la causa Cuadernos. Muchos de ellos que me apuntaban a mí con el dedo cuando yo era un desconocido y me decían que no se junte conmigo. ¿Alguna vez le preguntaste a Lázaro para qué tanta guita? No, pero lo que sí tuvo que esto lo he contado muchas veces. Hemos tenido una charla en la cual él manifestaba, él nos criticaba a mí y a Leandro y a Martín, porque a ver, nosotros en ese momento teníamos 23 años, o sea, parece irreal, pero todo lo que yo hice lo hice entre los 23 y los 24 años con él. Era muy pibe, inexperto, o sea, nada que ver con lo que soy ahora. Dentro de lo que hacíamos, teníamos nuestros momentos lúdicos, a los cuales él nos marcaba que eso no lo podíamos hacer. Y recuerdo que cuando yo tuve la exposición por el tema de Karina Jelinek, de Jelinek, que ahí fue donde se corta el hilo con él, mi respuesta hacia él fue de que yo no quería vivir como él vivía, porque a él le encantaban un montón de cosas, pero no las podía disfrutar. ¿A él le jode que vos estés de novio con una hipermodelo? No, él lo que me decía era que mi exposición mediática por esa situación era incompatible con el trabajo para con él. Me recuerdo que mi respuesta es, yo no quiero vivir como vivís vos, yo quiero disfrutar las cosas. Pero eso es más puntual porque, bueno, dentro de toda esa vorágine de cosas que hice, y se boludeces como Ferrari y todas esas estupideces que hice, pero lo que sí
yo le decía, vos tenés que andar en una Hilux negra cuando podrías andar en el auto que querés, pero no te podés exponer. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿Sos ¿Para feliz qué? viendo así? Claro. Mudo. Pasa que cuando vos entrás, cuando él entra en ese circuito, o los que entran en ese circuito, no es fácil salir. Vos sos funcional A y terminás siendo funcional A porque el tiempo termina dando la razón de que son los hilos que primero se cortan. De hecho, yo no creo bajo ninguna circunstancia que en la defensa técnica, de hecho en ninguna parte de la defensa técnica de la doctora se intenta salvar a los demás imputados. Y hubo un tuit ayer muy importante, con un mensaje, te diría casi subliminal, que fue de Massa, cuando dice de que este era un antecedente Sí, muy peligroso para muy la... peligroso porque no se podía hacer cargo a la presidenta por los actos de su subalterno. Cambiaba la figura penal, sí. Claro, pero ¿qué estás diciendo vos entonces ahí? Estás reconociendo que eventualmente los subalternos cometieron los delitos, pero a ella no lo toquen. Y con un problema, ¿no? Que él era porque la esposa de Guido, Minichelli, dice, y los jefes de gabinete que ejecutaban el presupuesto, Massa, Alberto. Pasa que tenés un problema acá, y no es un problema, ¿no? Es una cuestión que está bien que así sea. En un juicio, o sea, en un proceso penal, no alcanza con lo que sabés o con el sentido común. O sea, se tiene que dictar una sentencia con lo que realmente se puede probar con un grado de certeza casi absoluto para arribar a una condena. Hay un montón de cosas, porque yo considero que el sistema está hecho para que así sea. Para mí esto es una pirámide, como un arbolito de Navidad. Vos podés tener un montón de pruebas indiciarias que en la sumatoria te pueden alcanzar por una condena, pero es mucho más simple encontrar la prueba directa en los eslabones del medio para abajo que llegando a la punta. ¿Qué te pasa, Leonardo, cuando el presidente, por ejemplo, hace un par de años, habló de vos y dijo que todas tus acusaciones son porque te compras? Escuchalo exactamente, Alberto Fernández. Dar a Cristina en la causa de obra pública la declaración de Fariña, de Láscar y de la Nata. Hace falta que te explique, vos viste lo que está pasando con Fariña. Sí. Vos viste Con Garabano. Con Garabano, con la CIDE. ¿Eso cómo lo interpretás? Como que a Fariña, que lo engancharon por un problema impositivo y lo tenían preso, le dijeron te liberamos, pero te ocupás de mandar presa a Cristina. Y Fariña, que es un indecente, un inmoral, una moral, lo hizo. Varias cosas. Primero, que sea el presidente a mí me importa nada, porque ante todo es una persona, como soy yo. Que es un abogado, entonces vamos a hablar en términos jurídicos. A mí no me engancharon en ningún problema impositivo. A mí me mandaron a detener, a mí me detuvo la justicia por una presunta evasión fiscal agravada. ¿Qué es lo que pasa? Yo para Lázaro compré un campo en Mendoza. Como no se podía poner el nombre de él, se compró con la figura de comisión y me extendieron un poder irrevocable a mi favor para eventualmente escriturarlo cuando se determine en qué circunstancias se iba a escriturar. Ese campo, cuando yo tengo el problema con Baez, me lo dan como parte de pago porque no me habían pagado los honorarios del fideicomiso de Banco Nación, que está aprobado que se hizo y que no se terminó de pagar también, marca la redundancia, como parte de pago. Entonces, ¿qué pasa? Yo enajeno ese bien, lo escrituro a nombre mío, como corresponde, declaro en AFIP la venta y ahí me hacen una determinación de oficio de impuestos, la cual yo lo que hago es la conformo, digo, tienen razón, ajustenme. En cualquier parte del mundo, o sea, de Argentina, ese acto no constituye una evasión fiscal, no hay ardid idóneo. Porque yo te informo, yo le estoy diciendo a la FIP, señores, tengo esto, lo estoy escriturando. Vamos a discutir ahora cuánto te doy impuestos porque hay que ver en qué condiciones lo recibí y quién tiene que pagarlos primero. A mí me mandan detenido por esa causa. Esa causa de evasión, la denuncia por evasión, la hacen 4 días después, la FIP, en La Plata, de que se denuncie la ruta del dinero acá. Pero acá viene donde viene la particularidad. En la ruta del dinero acá me denuncian por el mismo hecho, la compra del campo, pero por lavado. O sea, tenía en 2 jurisdicciones distintos 2 denuncias por el mismo hecho. Como bien sabrás vos, que sos abogado, se condena por hechos, no por calificaciones legales.
Lo que hay que decirle al señor Alberto Fernández siendo abogado es que en el año 2019, después de haber estado 2 años presos, transitado el juicio, teniendo una condena del tope 1, llego a casación y casación lo que hace es anular ese fallo diciendo que es el mismo hecho. Identidad objetiva o subjetiva. Acumúlese en el juicio de lavado, que es donde finalmente se me termina justamente condenando con Lázaro Báez por lavado de activos por la compra de ese bien. ¿Por qué? Porque el origen de los fondos de la compra de ese bien eran ilícitos. Y en Argentina el ilícito no tributa. Entonces, primera cosa que hay que responderle. Segunda, él habla de lo de Garabano y todas esas cosas. Yo estaba en el programa de testigos protegidos, cuya cartera depende del Ministerio de Justicia. Yo tuve 2 reuniones personales con Garabano, las cuales fueron realizadas de manera oficial y fichadas de manera oficial, porque cuando vos entras al programa de testigos, a vos te hacen firmar una serie de papeles que te dicen que por tu seguridad se pueden tomar medidas que en cierta manera pueden afectar determinados derechos tuyos. Entonces, ¿qué pasa? Yo salgo bajo el régimen de arrepentido, pero no podía hablar por teléfono con mi defensa. Esa es una de las cosas que yo había manifestado. Otra, no podía manejar. Segundo, no me dejaban trabajar por seguridad. Entonces, ¿yo qué hago? Como corresponde. Voy a hablar con el director no me resuelve el problema y yo lo que hago es voy por la vía jerárquica. Al ministro. O sea, no hay nada. Y tercero, lo que dice lo de la CIDE, no sé qué cosa, que es esa famosa causa de Dolores, que también lo que habría que decirle al presidente es que de todos los que nombraron, la única persona a la cual ni siquiera llamaron a indagatoria, y el juez Ramos Padilla, no un Bonadillo que ellos decían que era un pistolero y esa cosa, un juez que lo he escuchado a él y a la doctora en arbolarlo, no me llamó a indagatoria y yo me presenté espontáneamente y tuve 3 charlas con él. Pero digo, Alberto Fernández, para decirlo... Y además le pregunta, ¿cómo sabe Sol? O sea, estás hablando de un presidente que se guía por lo que decía Página 12. Pero lo que está diciendo Alberto, para decirlo no tan técnicamente, es te arrepentiste y la mandaste en cana a Cristina y a Lázaro para beneficiarte personalmente. Primero, lógicamente me beneficié personalmente. ¿Por qué? Porque la ley del arrepentido es un elemento jurídico que te genera un beneficio procesal, siempre y cuando vos digas la verdad. Si no, te empeora tu situación procesal. Yo ya transité mi juicio y ninguno de los 3 jueces, ni el Ministerio Público Fiscal, pidieron el 276 bis mío, o sea, el falso testimonio. O sea, tengo una sentencia a favor con todo lo que yo dije. Lo que vos dijiste no solamente eso, sino de que parte de lo que yo dije, que no se pudo valorar en su totalidad porque era materia de este juicio, del cual fui testigo, el fiscal en este juicio, que representa al Estado mediante el Ministerio Público, tomó parte de mi declaración como prueba importante para construir su cuadro probatorio y su acusación. Entonces, como somos personas de derecho, tengo que responderle en términos de derechos que estoy avalado absolutamente por todas las instancias yo. Y no me manejo por lo que dice Tony Coleman en Página 12. Ahora, cuando vos lo decías muy bien, ¿no? O sea, el kirchnerismo es dogmático, es una religión. No creo, porque es una verdad revelada, que Cristina haya robado. Yo te lo pregunté de movida, me dijiste Cristina afanó, Cristina se la llevó. ¿Podés cuantificar cuánto se llevó? No, porque no desconozco el fino de eso. Lo que sí te puedo decir es que si vos empezás a sumar las causas de corrupción que hay y haces una inferencia de que todos los servicios públicos están viciados por una coima, tenés números que son siderales. De hecho, habían hecho un estudio gente del CONICET que hablaban de 36.000 millones de dólares solamente por los temas de las causas judiciales, aplicando un 10% de robo en cada presupuesto. Y que siempre te saca para abajo y muy para abajo seguramente. Ya está fuera del programa de testigo protegido vos. Desde el 2019. Vos imagínate si hubiera seguido, esas otras cosas que dijeron. Yo no voy a seguir dentro del programa de testigos protegidos cuando, por ejemplo, quien me tiene que custodiar o garantizar mi seguridad son denunciados míos. ¿Y cómo es hoy tu vida? ¿Cómo es tu vida hoy? Mucho mejor que la de antes. Soy una persona completamente normal, no tengo ningún problema en la calle. Tengo un círculo de gente chiquito, pero verdadero. Me volví a casar, trabajo, tengo una vida sana. ¿De qué laburas? Trabajo en un laboratorio y en una fintech. Haciendo laburo de inversión, o sea, lo que sea. Asesoramiento, ventas, ese tipo de cosas. Y así tengo algunas cositas particulares de personas o allegados que los oriento en algunas cosas. ¿Qué pasó cuando te conoció ahora tu ahora esposa
y te dijo, te pidió que le blanquearas tu historia, que te contara. Es una historia muy linda porque ella no vivía acá, o sea, se iba a vivir afuera. Entonces nos conocimos, una relación como que sabíamos que no iba a tener mucho futuro. Era un rato. Era un rato, claro. Pero bueno, nos terminamos enamorando, ella se quedó. Al principio siempre me decía, hay cosas que no quiero saber, pero con el paso del tiempo, naturalmente, como una relación va avanzando, le conté absolutamente todo, porque la verdad no tengo nada que ocultar. Y es mi gran compañera, de hecho me acompaña incondicionalmente en todo y es la primera vez a los 35 años, porque yo voy para los 36, que tengo una mujer al lado que no me juzga, o sea, que no me hace sentir que mi pasado sea una mochila. Y la verdad que es lo más lindo que me pasó en la vida. ¿Qué te pasa cuando ves al Leo Fariña hace 15 años? No lo quiero ver. No veo cosas mías viejas. No veo nada mío de antes o sea, mi vida la parto en dos. Hay un antes y un después de mi detención. No me puedo ver en intrusos, no veo mi vida pasada, no veo nada de mi matrimonio pasado, no veo la cuestión mediática mía del amarillismo. O sea, me avergüenzo cuando veo eso. O sea, elijo no verlo. ¿Te das vergüenza? Me doy vergüenza, sí, claramente. ¿Y Pero qué es lo que más te da completamente. vergüenza? La vida que elegí. A ver, yo no quiero escudarme si hay una cosa que aprendí de la vida es que la autocrítica es lo mejor que te puede hacer, o sea, es la mejor virtud que puedes tener para transformarte y para adelante. Viendo en retrospectivo, hoy viéndome 10 años atrás, no puedo entender cómo yo hacía las cosas que hice, pero no solamente las cuestiones delictuales. Porque cuando yo empecé con láser, imagínate, yo a los 23 años andaba en un 206. Me iba bien, pues tenía mi trabajo, pero o sea, automáticamente mi vida hizo un vuelco así. Es decir, bueno, del 206, ¿qué me quiero comprar? Una Ferrari, voy y me la compro. ¿Qué quiero hacer? Quiero conocer algo, bueno, me tomo un avión privado y me voy. O sea, tenía un poder de vida que tenés que estar preparado en cierta manera, y yo no estaba preparado ni para generarlo ni para mantenerlo. ¿Cuánta guita llegaste a tener? Y bastante. Definime bastante. Mucho. 6 ceros, 7 ceros. No. He ganado un par de millones de dólares. ¿Y hoy? Vivo de mi trabajo, tranquilo. Alquilo. ¿Para qué sirve la guita? Depende de cómo lo mires. Yo tuve mi vida, por más que es corta, pasó por un montón de cosas. Yo me crié en una familia de clase media, que cuando fue el tema del corralito, por ejemplo, hizo de que yo no me pueda ir de viaje egresados. Mis viejos trataron siempre de darme... Nunca me faltó nada, ¿eh? Pero tuve las circunstancias de la vida y seguramente cuestiones mías personales hicieron de que tenga una ambición muy grande y me llegó un tren que lo pude tomar, elegí tomarlo. Y me di cuenta que la mayoría de los momentos, inclusive cuando tenía mucha guita, se hacían efímeros cuando me quedaba solo. Porque vos decís, tuve muchas cosas, sí, me di todos los gustos que me quise dar. Ahora, de esa vida, ¿quién me quedó? Nadie. Nadie. Ni una sola persona, ¿eh? ¿Tus viejos viven? Mi mamá. O sea, la persona más importante que yo tengo es mi papá, se me fue el 6 de abril de este año. Qué buena la pregunta que hiciste con el tema de La Plata. Cuando lo vi, antes que se lo vi muerto ya, en una clínica, lo único que pude decirle es perdón. Y yo, lógicamente, empecé a rememorar un montón de cosas. De toda esa plata que yo hice, lo que menos hice fue compartirla con mi familia. No le di nada. Más que una invitación a comer o algo. Wow. Nada, ¿eh? Nada. No es que fui y le compré departamento, la compartí, nada. O sea, me metí en esa vorágine de mentiras que te voy a repetir. O sea, no solamente que en ese momento no me quedó nadie, porque eran todos amigos del campeón, sino que espantaba a la gente que algunos los tengo hoy. Por ejemplo, mis compañeros de la facultad. ¿Y por qué no compartiste con tus viejos? Porque me enseguecí.
Y por eso La plata, en realidad no te va a dar felicidad. Porque hoy, por ejemplo, no alcanza la plata para volver a tener los momentos que no tuve con mi papá. ¿Y por eso le pediste perdón? Claro, no solamente por eso, porque yo me siento responsable en cierta manera de su muerte. Él perdió mucha salud, él me iba a ir a la cárcel y hasta que no pudo más por un problema que él tenía, era cardíaco. Un día me fue a ver, tuvo una descompensación en el penal, porque no es que el penal vas y entras. O sea, él tenía que estar a las 6 de la mañana para entrar 9:30. Día de frío, invierno. Se le agravó mucho, cuando yo salí de la cárcel después tuvo... Es como que ese proceso, yo estuve preso, si bien tuvo esa descompensación y me dejó ir a ver, siempre se me mostró fuerte. Pero cuando salí, empezó a tener un montón más de problemas, o sea, sucesivos infartos, isquémicos, hasta que un día tuvo un cáncer y me dijo, mira, perdón, no sé si interesa que cuente pero para mí es bastante, me marca mucho a mí, o sea, lo había un día del padre, el día del padre del año pasado, lo estaba yendo a buscar a La Plata para ir a almorzar con él, y me dijo que se sentía mal, entonces le dije, bueno, te voy a buscar, te voy a llevar a la clínica a que te hagan todo. Lo dejaron internado, al otro día me dicen que tenía un tumor de 6 centímetros en la pleura. El médico me lo decía, mira, ¿cómo se lo decimos? Yo me encargo. Cuando se lo voy a decir, ella lo sabía, se lo habían dicho. Y me dice, mira, ya sé, pim pum pam, me dice, no me voy a tratar porque le daban 6 meses de vida o con la quimio 6 meses con 6 meses más. Pero me dice, me hago quimio, tengo 80 y pico de años, para sentirme mal últimamente, prefiero no hacer nada y lo único que me dijo es, busquemos un lindo lugar para que esté el último tiempo porque yo ya no puedo estar solo. Y por suerte, por una serie de personas, pude conseguir un hogar para ancianos en Villariza, que era como un campo, como una estancia, en donde pasó sus últimos meses bien, o sea, contento. Pero tuve tanta vergüenza con él, porque yo lo miraba y me costaba enfrentarlo. El cumpleaños el 19 de diciembre. Justo el año pasado había terminado el juicio y yo ya lo veía muy mal. Y mirá qué culpa que cargaba, que yo lo vi el 19 de diciembre para su cumpleaños y hasta que él se murió el 6 de abril, lo vi una sola vez en la clínica. O sea, me costaba verlo, o sea, me reflejaba todo lo mal que había hecho. Y mi viejo hizo todo por mí, lo más grande que había. Vos jurídicamente te arrepentiste. ¿Personalmente estás arrepentido de lo que hiciste? Primero me arrepentí subjetivamente. Cuando tomo la decisión de irme a la ley, o sea, en ese momento no existía la ley, era la ley del imputado colaborador. Yo termino de tomar la decisión cuando hablo por teléfono con mi viejo en la cárcel. Pues yo hasta ese momento tenía todavía el sentimiento de decir, man, yo no los voy a hacer, voy a asumir yo el problema y... Yo defendía a Lázaro hasta en ese momento. ¿Nunca más con Lázaro hablaste? No. Entra ahora acá, ¿qué le decís? Yo creo que nunca pasaría eso porque yo intenté mandarle públicamente 1000 mensajes. O sea, que tome una postura. Pues yo le dije, como yo conozco ciertas cosas de sus debilidades buenas, en algún sentido, de las humanas, él era mucho de sus nietos, sus hijos, de su mamá. Yo me acuerdo que una vez le dije, mira, le mandé un mensaje público porque es imposible llegar a él. Porque está tan operado el tipo, que si yo quisiera hablar con él, imagínate lo que puede llegar a pasar, ¿no? Le dije, te va a pasar que te vas a perder el nacimiento de tus nietos, se te va a morir tu mamá estando preso. Dicho, le pasó todo. Él hoy tiene una proyección de condena en domiciliaria de muchos años. Pero, puedes hablar, asumo que te puede estar viendo en este preciso momento. ¿Qué le decís? Que piense en él y que piense en él y en los suyos. Porque a los demás no le debe nada. Él está peleado con parte de su familia, con parte de sus hijos. Por esto. ¿Por qué? Porque está protegiendo a... Claro. ¿La está protegiendo a Cristina? No sé si la palabra, porque eso lo desconozco. Pero, a ver, vos pensás que por la estrategia de defensa de negar absolutamente todo, Martín terminó preso, hoy en domiciliaria. Leandro tuvo 2 pedidos de detención, tiene una condena de 4 años y 6 meses. Él podría haber evitado todo esto. Porque él lo que tendría que haber hecho es ponerse lo que hay que poner y decir, mira, el responsable de todo esto soy yo. Ellos no tienen nada que ver. Nada que ver en el sentido, si bien participaron de actos criminales, no dejaban de ser los hijos, no dejaban de ser pibes.
Y él hasta último momento era negar y negar y negar y negar y negar que la memoria de Néstor, que la presidenta, hasta la memoria de Néstor te lo entiendo por la relación de amistad que tenían. Pero ya prenderse en el discurso de decir esto es un lawfare contra Cristina y la mano en coche, porque no encontré nunca una vez que Cristina haya nombrado a Lázaro Báez para defenderlo. No, Ni una, ¿eh? Bueno, Ni una, porque no lo quiere. ¿Era cierto que no eran amigos, que no se querían? Para nada. Para nada. A ver, todos los que lo conocemos a él lo sabemos. Y cualquier persona que tiene llegados con él, lo sabemos. Como más de uno la defiende y no la quiere. Lo que yo quiero ver ahora es cuando se terminen estos procesos, cuando se terminen de dar cuenta que nadie va a mover un dedo desde la boca, desde la defensa verbal para con los demás, a ver que se pongan a sopesar cuánto perdieron por defender qué, la que ganaron en su momento. En la vida tenés que aprender a ganar y tenés que aprender a perder. No puedes estar siempre en ganador. De hecho, perder te forma. ¿Dónde está la guita que falta? Y tenés extensiones y extensiones de tierra a nombre de Báez, y Báez, de verdad, Báez no es el único. Y tenés guita afuera que fue encontrada en cierta manera, y tenés mucho efectivo que no se va a encontrar seguramente. Aquel cuento de está enterrado el efectivo, cabemos parte... No lo vas a saber. ¿Te no tenés que enterrar plata, podés tener... a ver, vos te fijas también... Muchos se fijan por qué compró tanta extensión de tierra. A mí yo te digo, bueno, fíjate por qué construyeron tantos edificios. O por qué arrendaron tantos departamentos. No tenés que enterrarla solamente para esconderla. López tenía 9 millones de dólares en el techo de su casa. ¿Tenés idea de dónde venía ese dinero? Seguramente la corrupción de la obra pública, de toda la historia de la obra pública. Pero no venía de su sueldo de funcionario del secretario de Obras Públicas. Está claro. Ahora, si te encuentran el secretario de Obras Públicas de toda tu gestión diciendo con 9 millones de dólares sin contar los relojes y las casas y lo que no se encontró, seguramente pues nadie, a ver, no seamos infantiles, no va a tener todo su patrimonio en el techo de su casa. Y la reacción es llorar es lo peor que me pasó en la vida. Y hoy mostrás los chats diciendo, López también hablaba con el otro. Claro, pero no podés nunca utilizar la palabra también, pues también te hace parte de... Asume que... Bueno, que es lo que yo digo siempre, ¿no? O sea, hoy en la segunda parte del discurso de Cristina es todo el tiempo y Calcaterra, y Nicky Caputo, y González, y etcétera, etcétera. Contanos a los que por ahí no tenemos la menor idea, hay una coima, hay un retorno, y vienen a vos, que eras el especialista, a decir, lavame este dinero, blanqueámelo de alguna manera para que yo pueda utilizarlo. ¿Cómo se hace? Pasa que en el caso conmigo, con Lázaro, o sea, no es que la premisa no era lavar al principio. Era la premisa fugar. era sacar. Fugar. Después, obviamente, en el medio, lo que planteé, bueno, vamos a hacer usufructo, en cierta manera, de esto. Lavar no es más ni menos que poner en el legal dinero de origen ilícito, no dinero negro, son dos cosas distintas. Dinero negro es proveniente de la evasión, es otro tipo de fraude. Generalmente eso se hace con la creación de sociedades, mutuos apócrifos, pero en estos casos lo que van a encontrar por eso este conglomerado de causas en cierta manera debería, en algún momento, porque, bueno, no se va a poder hacer ya, pero creo yo que debería haberse juzgado todo en un mismo paquete. Porque vos tenés vialidad, que es el delito precedente. Tenés la ruta del dinero acá, que es como el mayor contratista de obra pública lavaba los fondos provenientes del ilícito. Pero después tenés los sauces y Otesur, que es, en el caso de la familia presidencial, cómo y se incrementaron su patrimonio, presuntamente, te digo presuntamente porque eso no está juzgado, ¿no? A raíz de esas dádivas, de ese direccionamiento de obra pública. Y después tenés cuadernos, que es lo mismo que vialidad, con la diferencia que en vez de analizar 51 contratos de obras asignados a un solo empresario, tenés un montón más de obras no solamente viales, con los mismos funcionarios públicos, con un montón más de empresarios con la misma dinámica. Entonces, en sí lo que te dice es básicamente un funcionario público ostenta un poder en el cual le permite, o con una orden directa o con una firma, direccionar un servicio público, o sea, utilizar dinero del Estado y decir, te lo doy a vos a cambio de que hagas esto y me des esto. Eso es el lavado. ¿Tuviste algún tipo de vínculo con Máximo? No, jamás. ¿Sentí que está ajeno a todo esto? No,
no, porque en las vacaciones, por ejemplo, en las vacaciones del año 2012, Sebastián Esquenazzi, en una cena que tuvimos, planteó el tema de que Máximo estaba yendo uno por uno a los empresarios a tocar a la puertita diciendo esto es mío, 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 mío. Y el que arreglaba, arreglaba, y el que no arreglaba, no arreglaba. De vuelta, Máximo iba y le decía, esto es mío. Trae a mi padre, por lo cual me pertenece. Se quedaron con parte de lo que... Claro. Por eso vas a ver que muchos empresarios tienen problemas y otros no, o los tuvieron en menor medida. Lázaro es alguien que nunca entregó lo que le vinieron a pedir. Esa es la pregunta que tuviste que haber hecho antes. ¿Por qué estaba el plan de fuga de dinero de Lázaro? Vos fíjate que todo lo que nosotros hicimos empezó a partir de noviembre del 2010. El 27 de octubre murió Néstor. Porque esto que estás contando... Te estoy contando una sentencia ya. Sí, sí, sí. No, como diría el presidente, un relato de una moral. Te estoy diciendo lo que pasó por un fiscal de instrucción, un juez de instrucción, Cámara de Apelación, Cámara de Casación, Corte Suprema, antes de llegar a juicio, negando todos los recursos que presentaban y con un juicio oral, con una sentencia. O sea, no es un invento mío ya, es prueba. Muerto Néstor, muchos se quedaron con la que le correspondía a él. Claro. Y otros arreglarlo. Otros dieron. Pero, o sea, lo dijo mismo Lázaro. Lázaro, en una etapa de su defensa, le dio una nota a Luis Gasulla, dentro del penal, en la cual, más allá de decir que no se termine la obra pública en Lázaro Báez, termina diciendo una frase, es, a mí nunca me dieron ni tuve que devolver fichas de casino para tener plata. No lo estoy diciendo yo, te estoy reproduciendo fielmente lo que Lázaro Báez dijo en el año 2016 del penal de Seiza. Que después obviamente se olvidó de lo que dijo porque cuando volvió a ganar este gobierno se desdijo. Como te decía, si entra Lázaro, ¿qué le decís? Si entra Cristina, ¿qué le decís? No tengo nada que decirle. Yo no tengo nada personal con ella. Yo nunca le voy a ver. Yo en todo caso, los que se refieren de esa... Yo me refiero a hechos jurídicos o a hechos de conocimiento. Vos no me vas a escuchar dando impresión. Yo te puedo decir, sí, no comparto sus ideas políticas, pero yo a ella, ¿qué le tengo que decir? Y cuando ella dice, hoy dice... O sea, ella no, o sea, yo no tengo enemigos, en ese sentido. Yo no considero que son enemigos míos. Yo no tengo problema con nadie. Ahora, si me salís a atacar, yo te voy a responder con altura. Siempre diciendo, podés ostentar el cargo que quieras, hacer lo que quieras, pero no son más ni menos que yo, porque eso lo dice la Constitución, somos todos iguales ante la ley, no existe la prerrogativa de sangre. Cuando ella dice, no vienen por mí, vienen por el peronismo, por el salario, por las jubilaciones, vienen por una construcción del, no sé, los movimientos populares y demás, ¿qué sentís? Argentina tiene más de 2 años de historia. Entonces, es absurdo, es como lo absurdo de decir de que esto es una proscripción. ¿Qué es proscribir? Evitar que alguien sea candidato. Es así. Así es. Listo. ¿Hay alguna posibilidad, existe alguna posibilidad de que se le vede a ella la posibilidad de ser candidata? No. Jurídicamente hablo de él. No. Listo. Entonces, ¿dónde está la prescripción? Mi miedo, ¿sabes cuál es? Que el fanatismo que lograron instaurar hagan que una resolución judicial en contra genere caos social. Porque ni más ni menos creo que la idea es esa. Acabado los elementos de una defensa material, tenés que empezar el acto político. El acto político es basarte en este fanatismo que se generó. Entonces, cuando ya cualquier tipo de persona agarra un celular y pone, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, y se empiezan las manifestaciones que ya pasan a tener un tenor de violencia, y amenazás con eso, amenazás con eso, amenazás con eso, ¿qué es lo que estás queriendo decir? Estás buscando tu absolución, no desde lo jurídico, sino desde ejercer presión en el Poder Judicial, haciendo un paralelismo con lo que puede pasar en la calle. O sea, claro, o es caos social y condena, o caos social y justicia, o absolución e impunidad. ¿Es fácil robarle al Estado argentino? Si sos un empresario con vinculación con el poder, sí. Es fácil. ¿Cuánto hay de cierto que en el penal quisieron matarte? Hubo un hecho del cual fue denunciado
de un chico que desapareció en una noche, que había entrado un chico del HPC, que es el Hospital Penitenciario Central, un chico que tenía cadena perpetua, en un lugar de procesados, cosa que no puede pasar primero. Y era un sábado, se había cortado, se cortó la luz. Cuando se corta la luz en el pabellón es medio complicado porque somos 46 que no nos conocemos y pasan cosas. Y cuando vuelve la luz, el mismo chico me dice, no me acuerdo el nombre ahora, que 2 personas le habían dicho de que lo mandaban a, creo que era la unidad 19, a un régimen abierto, si me pinchaba. No si me mataba, si me pinchaba. Que en la jerga es Puntazo. portajearte. Puntearte. Ese mismo chico terminó haciendo la denuncia, automáticamente nos separaron, intervinieron en el módulo y el pibe desapareció. Y después, cuando ya recuperaste la libertad, Tuve del 2016, de abril del 2016 a creo que noviembre del 2019 bajo la órbita del programa, en el cual tuve 2 situaciones raras, 2 amenazas y un intento de robo con un tiroteo en el cual terminó un prefecto herido y un ladrón muerto. ¿y vos qué crees que pasó ahí? Terminó archivada la causa, o sea, nadie reclamó el cuerpo del muerto. Los que se lograron ir nunca los encontraron, los domos del caballito no andaban. ¿Quién querría matarte? Yo no creo que era matar, creo que es amedrentar. ¿Quién querría amedrentarte? Y cualquiera de que se vea molesto, más que nada por una cuestión judicial, por lo que yo podría haber declarado, que de hecho lo hice y los resultados están. Yo creo que a ver, los ataques mediáticos, bueno, vos me mostraste uno recién, de un presidente en función, sin tener la más pálida noción de lo que está hablando, porque no tiene noción de lo que dijo, no tiene sustento jurídico porque las sentencias ya están. Igual hay una cosa que yo sé, es que gobiernan con el miedo, por lo cual yo lo que no tengo es miedo. O sea, yo muchas veces siento como que digo cosas que personas que las tendrían que decir no se animan a decirlas. ¿Qué es lo peor que te pasó en la cárcel? No, la cárcel en sí misma. La cárcel es lo peor que te puede pasar en la vida. Si bien la pude capitalizar, no, es indigna. Las cárceles argentinas, por lo que me tocó vivir a mí, es completamente indigno. O sea, no, es una fábrica o sea, la cárcel es una fábrica de crear delincuencia. Y es como un zoológico, es un sálvese quien puede y como se puede. Yo lo que siempre traté en ese proceso fue de no asimilar conductas que me impedirían en el futuro resociabilizarme, por decir de una manera. Pero La cárcel es un sálvese quien pueda. ¿Pudiste? Y si te cuento cómo, si hoy te estoy diciendo que mi vida mejoró y que estoy mucho mejor que antes, que tengo lazos reales y que me desempeño, que nunca tuve un problema en la calle, nunca tuve un insulto. Ahora, en la otra etapa de mi vida me insultaban en todas las esquinas, por ostentador, por un montón de cosas. A mí me sirvió. A mí me sirvió. ¿Nunca más la viste a Jelinek? No, ni me interesa verlo. Parece, todo lo que tenga que ver con esa parte de mi vida, no me interesa, para nada. Porque no es o sea, no soy yo ese. Yo soy mucho más sencillo de lo que pensé que era. El tema es que en todo ese tramo me fue imposible ser quien era. Entré en una vorágine, las luces, el auto, el boliche, ese tipo de reconocimiento. Y creo que a cualquier persona de la edad que yo tenía eso lo va a tironear 23, mucho. 24. 23, bueno, 23, 24, 25, 16, 27, hasta que me detuvieron. Pero en un año que vos imaginate que todo lo que quería hacer lo hacía. Y creía que todos los amigos que tenía, todos, che, necesitas algo, te acompañamos y salimos, pim, pum, pam, claro, ahora, ¿cómo estás? Nunca. Pero en ese momento no lo ves. Porque es como que vos vivís un estado de felicidad constante, porque siempre escuchás lo que querés escuchar, pero siempre llega un momento que nos toca a todos, es que en algún momento, estés en pareja o no estés en pareja, te acostás solo en la cama. ¿Billetera mata galán?
Si hay amor real, no. Si hay amor real, no. Pero para eso tenés que coincidir con una persona que le interese la relación profunda, que es lo que a mí me pasó a los 35 años. Recién a los 35. ¿Tu mamá cómo se llama? Liliana. ¿Alguna vez te dijo por qué, hijo, hiciste esto? Mi mamá tiene una historia bastante particular, sí. Y la respuesta es la misma. Me equivoqué por inexperiencia. No, bajo ninguna circunstancia le echaría la culpa a nada de mi crianza. Si bien me crié solo en cierta manera, por cuestiones familiares, a mí me crió mi abuela, pero nadie tiene la culpa. O sea, creo que la vida la elige uno. Algunos somos muy débiles para algunas cosas, otros tienen estructuras cognitivas más fuertes. A mí me tocó no poder discernir. Mi papá me lo dijo una sola vez. Mi papá era una persona que me decía las cosas una sola vez y me dejaba hacer lo que quería. Y cuando empiezo con Lázaro me dice, vos con esto vas a tener un problema muy grande. Mi respuesta fue obvia, ¿no? No pasa nada. Nos morimos y ¿qué pasa? Nos vamos todos 20 metros bajo tierra. El tema es cómo te recuerdan. ¿Y cómo te van a recordar a vos? Y espero que me recuerden por todo lo que quise cambiar y no por lo que fui hasta antes de entrar en ese penal. Te propongo un par de brindis. Uno elegilo vos y otro lo elijo yo. Sí. ¿Con quién querrías brindar? Se me vienen automáticamente dos personas. Uno con mi esposa. Pero me gustaría tener otro brindis con mi papá. Y decirle lo que no le pudiste decir, que es qué. Decirle puede decir todo, por suerte. El tema es que nunca pude sacarme la mochila de pensar de que soy responsable de lo que le pasó. Pues mi papá, tanto a mi papá como a mi mamá le dolió. Sé que le dolió lo que yo hice. Porque en ese sentido fueron muy opuestos a mi vida pasada. Son extremadamente honestos. Pero caminar así. Pero en ese sentido mi papá fue más receptivo y me dice que los hijos muchas veces son del destino, pero que lo importante es que supe cambiar. Ahora te propongo yo que brindes con Lázaro. Viste que uno cuando brinda hace una expresión de deseo. Sí, ojalá que tenga otra oportunidad con su familia. De corazón se lo digo, ¿eh? Que tenga otra oportunidad con su familia. A mí, mira, cuando pasó lo de Lázaro, de que los carcelaron, perdón, los carcelaron, que le dieron la domiciliaria, lo que pasó en Pilar, a mí no me gustó para nada. Que no lo dejaron entrar al country, aquel. El tema es que esas son las cosas que a las personas nos tienen que decir, o sea, nos tienen que hacer reflexionar de que algo mal estamos haciendo. Pues una cosa es tener el repudio por cometer un delito. Entonces yo siempre digo, ¿por qué hablo como hablo? Porque tengo la altura moral de decir cometí un error, cometí un delito, considero que pagué por eso, y no solamente eso, quiero ayudar aún más para quedar compensado ante la sociedad, ante quien tenga que quedar compensado. Pero ¿sabes lo que debe ser? Que entras a tu casa en un móvil del servicio penitenciario y no te dejen entrar. Tremendo. Entonces, eso te marca un repudio que ya no es ideológico. Pues probablemente yo camine por la calle, me encuentro con el campo y me puteé, me dirán que, no sé, viste que acá o sos gorila o sos de izquierda, o sos cao o sos de pro, y no soy ninguna de esas cuatro cosas. Pero nunca me pasó una cosa así. Y las veces que me han puteado, sentís ni siquiera te puedes enojar, porque en el fondo, ¿sabes? Para que alguien te putee así algo mal y feo, Tuviste que hacer. pero para con la sociedad no, para con una persona.